Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Hermanos, yo sé que he estado predicando el Evangelio de Marcos casi en los días domingos, ¿verdad? Pero, y yo sé que ni siquiera toca el capítulo 6, porque estamos en el capítulo 5 aún. Pero hermanos, como tenía la predicación de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre ya bien más o menos estudiado y preparado, ¿verdad? Ya para el día jueves ya había hecho eso ya. Bueno, me adelanté un poco a leer el capítulo 6, a pensar, a meditarlo, porque al principio cuando lo leí dije, no tengo mucho que, bueno, no sé, no hallaba mucho, ¿verdad? Tanto de qué predicar de pero cuando lo oré el día de, un poco ayer y hoy, hermanos, y lo comencé a pensar, a estudiar, a verlo, a pedirle a Dios, hermanos, cada vez más y más y más convicción vino a mi corazón. Así que, hermanos, ni siquiera era la predicación que iba a hacer hoy, pero, hermanos, tengo tanta convicción de predicar este pasaje hoy, hermanos, que primeramente Dios sea de gran bendición. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por cierto, hermanos, los niños pueden pasar a su actividad en la parte de atrás, y oramos ahorita por la palabra, pero solo los niños más pequeños, ¿verdad? De Salacuna, le pedí a nuestra hermana Silvia y a Ashley que estén allá cuidándolos. Así que oremos, por favor, hermanos, creo que quizás ya salieron, ¿verdad? Oremos. Padre, damos gracias por este privilegio de estar acá reunidos, Señor, este día de estudio bíblico. Señor, usted sabe cuánta convicción trajo esto a mi corazón de predicarlo, Señor, de redarguirme a mí primero, Señor, y oro que también, Señor, usted hable, exhorte, reprende, consuele a su pueblo por medio de esta predicación. En el nombre de Jesús yo se lo pido, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quisiera que vaya primero en sus Biblias. Yo le he dado muchos versículos a nuestra hermana, ya que es estudio bíblico. Pero ahí cerquita, Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4, versículos 16 al 30. ¿Lo tenemos? Lo leeremos algo rápido, hermanos, pero solo quiero que veamos cómo fue la primera visita de Jesús a Nazaret, ya que la que vamos a leer hoy es la segunda visita de Jesús a Nazaret. Amén, ¿lo tenemos, hermanos? Dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Como nosotros tenemos privilegio de lectura bíblica, ¿verdad, hermanos? Se le pasó a él, dice, el libro del profeta Isaías. Recuerde que eran rollos, ¿verdad? Y el Señor abre aquel rollo, hermanos, y lo abre justamente, seguramente eran varios rollos, ¿verdad? No creo que solo uno. Pero dice que él halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61 ya en nuestras Biblias actualmente, ¿verdad? El Espíritu, dice ahí, lo tenemos, amados hermanos, el Espíritu de Jehová, dice, ¿verdad? El Antiguo Testamento, recuerda que es la traducción griega esta, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y esa es la misión que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aunque Jesús se fue a sentar, todos lo estaban mirando, ¿verdad? Y comenzó a decirles, Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, dice, que daban buen testimonio de él.
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, y veremos por qué, ¿verdad? En Marcos 6 Jesús no hace tantas cosas porque dice que no tenían fe, ¿verdad? Pero dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas, y esto es lo que les dolió a ellos, ¿verdad? Había en Israel en los días de Elías, o sea, había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, o sea, alguien que no era judío, ¿verdad? Una persona gentil. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó allá. Porque el castigo era para la gente de Israel, no para los de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Mira el 27, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Y vamos a ver, hermanos, cómo esto se va a repetir en Marcos 6. Pero dice que al oír estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira, dice. Imagínense, hermanos, Jesús estaba predicando, ¿verdad? La reacción del hombre cuando está en tinieblas es enojarse cuando escucha el evangelio. Ciertamente está escuchado la frase, ¿verdad? La gente se va a enojar o se va a convertir, pero nunca hay un estado intermedio, ¿verdad? No debe de haber tibieza, hermanos, o se enoja o se convierte, ¿verdad? Casi siempre eso es, hermanos, lo que ocurre. Yo sé que hay personas tibias, pero eso es aún más peligroso, hermanos, aún. Pero dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esta fue la primera visita de Jesús, regresemos en nuestras Biblias a Marcos 6, a Nazaret, hermanos. Vemos que no fue nada buena, ¿verdad, hermanos? Él leyó la escritura, él les dijo que él era el Mesías que venía a cumplir Isaías 61. Ellos se enojaron contra él. Jesús los reprende, ¿verdad? Diciéndoles de que otros, ¿verdad? Fueron sanados en los días de Elías y de Eliseo. Y luego usted vio de que lo querían tirar, hermanos, de esa montaña, ¿verdad? Y querían, hermanos, matarlo. Ahora, en el capítulo 6 de Marcos, Jesús vuelve a ir a Nazaret, dándole una segunda oportunidad. Y hermanos, algo que yo lo he dicho en alguna ocasión aquí, ¿verdad, hermanos? Pero Nazaret era un pueblo tan pequeño que los historiadores dicen que tenía entre 150 a 200 personas. Era pequeñísimo, ¿verdad, hermanos? Era como en nuestros países, quizás hay una pequeña aldea allá, ¿verdad, hermanos? Con poca gente, un cantón se le dice en algunos países, ¿verdad? En otros se les llama de maneras diferentes a esto, con 200 personas a puras penas. Era algo muy pequeño y no tenía muy buena reputación, porque usted se recuerda a Natanael, hermanos, cuando le están hablando de Jesús. Natanael dice estas palabras en el Evangelio de Juan: algo bueno puede salir, dice él, de Nazaret, ¿verdad? O sea, hermanos, no eran que tenían muy buena reputación, era por un pueblo pequeño, ¿verdad? Y era un lugar, hermanos, de gente muy pobre. Ahora dice el versículo 2 de Marcos 6, ¿lo tenemos? Dice que llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, al escuchar su predicación, ¿verdad? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y ahí dicen, ¿no es este el carpintero? Allá dijeron hijo de José, ¿verdad? Aquí recuerdan de su madre, hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, vemos que ellos comienzan a menospreciarlo, ¿verdad, hermanos? Porque él era de ahí. Y comienzan a decir, pero si este era solo el carpintero. Y como vemos más adelante, pocos milagros hace ahí Jesús por causa de la incredulidad de ellos. Ellos comienzan a menospreciarlo, hermanos, por lo que decía ahí la escritura sobre él. Y si usted se acuerda, hermanos, ahí en Marcos 3:21, ahí cerquita, y si nuestra hermana puede poner en las pantallas Juan 7, versículos 3 al 5. Pero ahí cerquita en Marcos 3:21, leamos el 3:20 y el 21.
Dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos no podían ni aún comer pan. 21, cuando lo oyeron los suyos, que más adelante dice que eran la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Así que hermanos, no solo era Nazaret, ¿verdad hermanos? La gente de Nazaret, sino que también hermanos había una incredulidad de parte de sus propios hermanos, porque aquí dice, en Marcos dice que venían a prender a Jesús, ¿verdad? Apoderarse de él. Y en Juan dice, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí, imagínense cómo le hablaban, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie que hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y Juan añade, ¿verdad? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces en Nazaret, hermanos, la incredulidad era terrible. Era un pueblo en tinieblas. Era un pueblo, hermanos, donde, como él dice en el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, entre su familia, ¿verdad? Y en su casa. Hablando, hermanos, de la gran incredulidad que había ahí. Ellos no creían en Jesús. Y yo sé que es similar hoy en día, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, un compañero de la escuela, una ocasión de que veníamos, yo estaba pequeño, Ronald se acordará de él, se llamaba Mohamed, él vivía por nuestra casa. Y a mí no me gustaba ir a jugar con él, sinceramente. Y no me gustaba ir a jugar con él, hermanos, porque siempre sentía, usted sabe que el hombre que es musulmán a veces tiene como eso, hermanos, feo, ¿verdad? Me recuerdo una vez que yo no era cristiano aún, pero él me dijo, Jesús no es el Hijo de Dios, con una gran ira, ¿verdad? Aunque yo no era cristiano, hermanos, pero cuando él dijo esas palabras, yo sentí algo tan feo en mi corazón, la manera como él se comenzó a expresar, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? El mundo, hermanos, perdido, el mundo en tinieblas, hermanos, muchas veces tiene siempre eso en contra de Jesús, ¿verdad? Hasta el punto, hermanos, de que, lo hemos dicho, ¿verdad? Independientemente de de que Jesús no naciera, ¿verdad? Quizás el 24 de diciembre, lo más seguro es que Él no nació. Pero aquí en Estados Unidos se decía antes, ¿verdad? Merry Christmas. Y hoy ya ni eso, ¿verdad? Hoy la gente dice Happy Holidays. ¿Por qué? Porque aún Merry Christmas ellos lo sienten ofensivo por esa parte de Cristo, ¿verdad? De Cristo, hermanos. Esa parte, hermanos, ¿verdad? De Merry Christmas aún le ofende a la gente. La gente trata de evitar, hermanos, el nombre de Jesús, ¿verdad? Para mucha gente hoy en día es ofensivo hasta hablar de Cristo. Cuando la Escritura dice que su nombre es sobre todo nombre, que es el único nombre debajo del cielo, Hechos 4:12, en el cual nosotros podamos ser salvos, que es el nombre de cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua le confesará. Jesús significa Salvador. Es el nombre, hermanos, que debería ser más maravilloso y lo es más maravilloso. Pero digo, lo debería de ser para la gente, pero lastimosamente la gente está muy cerrada muchas veces. Si puede poner nuestro hermana, otro versículo, 1 Corintios 1:18. Yo sé que son bastantes versículos, hermanos, pero yo creo que es muy bueno esto porque nos ayuda a comprender un poco, ¿verdad? Cómo increíble la gente de Nazaret. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? No es como que ellos lo miraban a él hacer cosas malas. Jesús, hay una parte de la Biblia que les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y no podían. Así que a veces, ¿verdad? Yo sé que hay gente a veces que habla mal de alguien cristiano, pero de verdad hay una razón, ¿verdad? Y a veces duele eso, hermanos, porque, por ejemplo, hoy que fui no solo esta vez, pero otra vez que había ido a El Salvador, me recuerdo en las dos ocasiones, esta vez y en la otra vez, de hablar con algunas personas que son cristianos, que nadie es cristiano, en su familia, que solo uno es cristiano. Pero qué feo, hermanos, de que el uno que es cristiano nunca ni le llama a la mamá, ni está pendiente de su madre allá, madre sola, sin esposo, ni le manda dinero nunca. A veces antes de ser cristianos tuvieron hijos, ¿verdad? Con otras señoras antes de casarse, ni tienen cuidado de esos hijos. Y de esa manera, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no provee ni para los suyos es peor que ¿quién? Que un incrédulo, ya que negado la fe. Entonces a veces la gente, hermanos, los propios familiares hablan mal del creyente con justa razón. Y quizás ni es cristiano, nosotros comprendemos eso. Ellos no.
no es cristiano, porque la Biblia dice, el que no cuida de los suyos, ni los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y estos hombres, ¿verdad?, que uno a veces escucha, que tienen sus madres allá en sus 80 años y no son quienes ni le mandan un centavo, ni le llaman, ni teniendo papeles nunca las van a visitar, y tienen hijos, hermanos, en ciertas ocasiones hijos enfermos, hasta en sillas de ruedas, una hija de un hombre, hermanos, nunca irle a visitar, nunca llamarle, nunca mandarle dinero. Y a veces ellos teniendo sus hijos, ¿verdad?, los que ya tienen en su matrimonio con grandes lujos, estos hombres dan un mal testimonio del evangelio. Pero ese no era el caso con Jesús, hermanos. Jesús era bueno. Jesús ayudaba a las personas. Jesús era sin pecado. Y a veces hay personas, hermanos, que hablan mal o critican a un cristiano sin que él haga nada. Si usted les pregunta, ¿qué pecado ha hecho fulano de tal?, no pueden decir nada. ¿Qué pecado ha hecho doña Matilde? La hermana Matilde, me la acabo de inventar ese nombre, ¿verdad? Nada. Fuma, no, toma, no, anda con otro hombre, no, chismea, no. ¿Y qué es el mal entonces? Simplemente, ¿verdad?, la aborrecen porque es creyente. Y aquí la Biblia dice esto, por ejemplo, porque la palabra de la cruz es necedad, dice, para los que se pierden. O sea, hermanos, la predicación del evangelio, la predicación de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, es que para el que se pierde, necedad. ¿Qué decían estos? Ese hombre carpintero. Y la gente que murió en una cruz. Para el que se pierde es así. Pero para nosotros los salvos, la muerte de Cristo en la cruz es el poder de Dios que nos salva. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y en el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, ¿dónde está el sabio, verdad? Sigue diciendo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Recuerde que los griegos les encantaba hablar de su sabiduría, ¿verdad? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad por medio de la cruz, ¿verdad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la sabiduría de Dios la vemos por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Regresa, hermana. No conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, sigue diciendo, gracias. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Hermanos, por eso esto es muy importante. ¿Cómo va a salvarse las personas? Dice la Biblia, por todas partes, por medio de la predicación del evangelio, ¿verdad? Efesios 1:13 al 14 dice que cuando oímos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos, fuimos salvos. Porque yo sé que esto se ha hecho muy popular, ¿verdad? Predica con tu vida, si es necesario, usa palabras. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la gente que quiere usar esa excusa para no evangelizar, ¿verdad, hermanos? La Biblia no dice, predica con tu vida y si es necesario, usa palabras. Eso no está en la Biblia, hermanos. Hermanos, necesitamos, como sí, andar sabiamente con los de afuera, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, pero necesitamos evangelizar, hermanos. Necesitamos compartir, necesitamos hablar. Necesitamos predicar la palabra de la cruz. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Y piense, los judíos pedían señales. Y Jesús, ¿qué es lo que hacía cuando estaba en la tierra? ¿Qué dice Juan en su evangelio? Señales. Señales que demostraban que él era ¿quién? El Mesías, amén, hermanos. Pero, hermanos, entonces el judío pedía señales y los griegos andaban buscando sabiduría. Como usted ve cuando Pablo va a Atenas, yo sé que hace poco estuvimos estudiando ese pasaje bíblico en Hechos 17, hermanos. Ellos cuando escucharon hablar a Pablo de algo nuevo, lo reunieron en el Areópago porque ellos querían escuchar siempre cosas nuevas de sabiduría. Y cuando escucharon hablar de la resurrección, ¿qué hicieron? Se burlaron de Pablo, dice. Entonces los griegos que se pierden, ¿verdad, hermanos? Lo agarran por burla. En otra parte de la Biblia dice en el 2 capítulo de 1 Corintios que para el hombre carnal las cosas espirituales le son ¿qué? Locura, ¿verdad, hermanos? Pero acá dice, hermanos, que a pesar de lo que diga la gente, a pesar de lo que crea la gente, nosotros predicamos a Cristo como crucificado. Esta es la única forma como Dios va a salvar.
Porque yo sé que hoy en día la gente está diciendo, y esto se está haciendo famoso, no hables de la cruz, no menciones al infierno, no hables de Cristo crucificado, porque no es suficientemente sofisticado para, ¿verdad?, el intelectual de nuestros tiempos, o bla, 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 bla. Pero la Biblia dice, hermanos, que debemos predicarlo, porque va a ser piedra de tropiezo para el judío. Y lo sigue siendo para muchos judíos. Y va a ser necedad para el gentil que no conoce a Dios. Pero mire qué dice. Sin embargo, para los llamados, o sea, el que se va a salvar, sea judío, sea griego, que dice que va a ser, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, debemos siempre predicar el evangelio, debemos siempre predicar la cruz de Cristo, debemos siempre predicar quién Jesús es. Ese era el problema de esta gente. Comienzan a decir, ¿verdad? No es el carpintero, no está aquí María, no está aquí sus hermanos. Lo querían hacer un mero hombre y no lo estaban viendo por quien él es. El diablo siempre hace eso. ¿Qué dice, hermanos? Que el espíritu del anticristo, dice primera de Juan. ¿Cómo es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino en carne. O sea, niega ya sea la humanidad de Cristo o niega la divinidad de Cristo. Y el diablo siempre hace eso. Los testigos de Jehová tienen una obsesión y una fascinación por atacar a Jesús. Hermanos, estábamos el día miércoles comiendo con un muchacho de Sherwin Williams, el representante de la pintura ahí, ¿verdad? El salesman. Y estábamos ahí comiendo con él, hermanos, y él me dijo de que qué era lo que yo hacía, ¿verdad? Aparte de trabajar ahí en Daniel's Painting. Y yo ya le dije, hermanos, de que yo era pastor de una iglesia, y él me comenzó a hablar de que lo habían invitado a una iglesia otros contratistas. Y me dio miedo, me dio escalofrío ahí. Hasta me querían obligar a bautizarme. Ok, ¿qué clase de iglesia es? Y ya me dijo el nombre y yo comencé a buscar, ¿verdad? En español puse en Google Dios Madre y ya me salió que era el nombre. Es esta, ¿verdad? Sí, ya nosotros como 3 veces nos van atacando allá afuera esos mismos. Y medio, hermano, después que terminé de hablar con él, como me quedó en Google lo que había visto, ¿verdad? Más tarde, bueno, lo veo y veo algunas cosas. Por ejemplo, ellos dicen, la salvación viene, dicen ellos, de Dios Madre. Cuando la Biblia claramente dice que la salvación viene de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las falsas doctrinas, hermanos, el diablo siempre va a querer de que nosotros, o desviar nuestra mirada de Jesús, o que no prediquemos en realidad quién es Jesús. Porque el diablo sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ese Mohammed, ¿verdad? Mi compañero, el que yo contaba, con su ira me dijo, Jesús no es el Hijo de Dios. No, ya hace tanto años de eso, pero me quedó tan grabado, hermanos, por el enojo en su rostro. Pero hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad? Que aunque sea necedad para algunos, aunque sea piedra de tropiezo para otros, para los llamados, dice la Escritura, es el Hijo de Dios. Ahora versículo 4 lo tenemos. Hemos visto, ¿verdad?, que ellos miraban a Jesús como una simple persona. Hemos visto que ellos menospreciaban a Jesús. Hemos visto, hermanos, que debemos predicar la cruz de Cristo. Debemos predicar su cruz. Debemos predicar su divinidad o su deidad, como dice la Biblia. ¿Verdad? Por ejemplo, la Biblia habla que Jesús es igual a Dios, que Jesús creó todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿verdad? Todas estas cosas las debemos predicar. Y debemos predicar su humanidad. Porque es tan importante que Él fue hombre. Porque dice 1 Timoteo 2:5 que Él es el único mediador. Hay un solo Dios, dice. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Tan importante esto. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque eres el postrer Adán, ¿verdad? Ya eso ya lo he explicado en otras veces. Versículo 4, lo tenemos. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, si puede poner nuestra hermana Mateo 23:29. Mateo 23:29 vemos cómo Israel maltrató a los profetas. Y Jesús les reprende a los fariseos aquí, ¿verdad? Y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican, ¿verdad? Ellos adornaban los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y sigue diciendo,
Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, si viviéramos en los días de Elías, si hubiéramos vivido en los días de Eliseo, si hubiéramos vivido en los días de Isaías, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos. O sea, eso era lo que ellos predicaban en las sinagogas. Pero dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos de los que asesinaron a los profetas, les dice Jesús. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Les dice Jesús. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, hablando de los predicadores que iba a mandar Jesús. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Y sigue diciendo un poco más, ¿verdad, hermanas? En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que ¿qué hacía, hermanos? Mataba a los profetas y apedreaba a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, qué terrible todo lo que ellos hicieron. Ellos mataron y mataron y mataron, y usted ha leído la Biblia, espero que haya leído, si usted ha leído el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad, hermanos? Tantas veces, tantos maltratos, tanta persecución, ¿verdad? En los días de Elías, hermanos, como Jezabel y Acab habían matado a tantos de los profetas. Hermanos, ellos fueron malos con los profetas y fueron malos con Jesús. Y Jesús dice que van a ser malos con los apóstoles. Y hoy en día, hermanos, sigue pasando en el mundo, ¿verdad? Donde van misioneros a predicar la palabra de Dios, son perseguidos, hermanos. Bueno, ustedes aún saben, por ejemplo, cuando yo fui a Turquía, hermanos, ya no podían tener rótulos las iglesias, aunque sí es permitido por el gobierno ahí, porque habían habido atentados de islámicos. Entonces, hermanos, las iglesias se reunían secretamente. Cuando íbamos ahí, ¿verdad, hermanos? No íbamos con nuestras Biblias ni nada, sino que íbamos, hermanos, ¿verdad? Secretamente. La iglesia, hermanos, no tenía el gran rótulo que tiene la de nosotros, ¿verdad, hermanos? No, era, ya cuando entramos, ¿verdad? Yo les enseñé fotos que ya se miraba bonito como aquí. Pero por fuera se miraba como cualquier otra casa. Entonces, hermanos, nunca es esto fácil, ¿verdad? Nunca, hermanos, Jesús les dijo, ¿verdad?, de que por predicar iban a ser bienvenidos. Y usted quizás conocerá personas que a ellos les gustan mejores los vendedores de drogas que los que andan anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? Porque así es el mundo, hermanos. Ahora, algo terrible es de que Jesús, ¿verdad? Y dice ahí, no pudo hacer ahí ningún milagro más, porque Jesús nunca lo vemos en el Nuevo Testamento que vuelve a Nazaret. Esa fue su segunda oportunidad. 2 veces lo vemos ir en Lucas 4 y lo vemos ver aquí. Lo vemos que va Jesús ahí. Y nunca más vemos, hermanos, que ellos tienen otra oportunidad. Y sabe, cuando yo estaba pensando en eso, me acordaba la historia que contó el hermano Ricardo el martes. Que él dijo de que estaban en una fiesta de cumpleaños, dijo él. Y que ahí predicaron el evangelio y le hicieron el llamado a un hombre. Y él dijo, no tengo tiempo, ya no me acuerdo, los hermanos saben más cómo él dijo, pero prefirió tomar. Se pusieron a tomar, dice el hermano Ricardo, tomaron y el hombre salió de ahí borracho, ¿a qué? A chocar y a matarse. Esa misma noche, dijo el hermano Ricardo. O sea, ese hombre tuvo ahí su oportunidad. Nazaret estaba teniendo aquí su oportunidad. No sabemos, espero que algunos de ellos sí sabemos que algunos se salvaron, porque por lo menos los hermanos de Jesús se salvan, ¿verdad, hermanos? Creen y están ahí en Pentecostés y son parte de los 120 que son llenos del Espíritu Santo. Algunos, gracias a Dios, tuvieron más de 2 oportunidades. Hermanos, si usted y yo tuvimos muchas oportunidades, démosle gracias a Dios. Hasta el día de hoy estamos teniendo la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero qué horrible, ¿verdad? De que aquí dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, me gusta tanto lo que dice Matthew Henry. Yo sé que me regalaron, ¿verdad?, uno de ustedes la Biblia de estudio de Matthew Henry. Y me gusta esa Biblia, hermanos, porque tiene escritos de tantos diferentes autores. Dice Matthew Henry, pero tiene ahí, hermanos, un sinfín de diferentes escritores. Puritanos, personas de Dios del pasado. Y este comentario sí lo hace Matthew Henry. Dice así, hermanos. Sin duda, dice, muchos han podido vencer este prejuicio de ser profetas en su propia tierra, ¿verdad? Pero es cierto, dice, que ordinariamente los ministros de Dios, dice, raras veces tienen en su propio pueblo la misma aceptación que entre forasteros. O sea, cuando hay alguien que ha crecido en una ciudad, que ha comenzado a dar sus primeros pasos en Cristo, él, por lo general, dice Matthew Henry, va a ser más aceptado en otros lugares que ahí donde él comenzó a dar sus primeros pasos. Y mire lo que él sigue diciendo. La familiaridad, y esta palabra es clave, la familiaridad en los días de la juventud engendra cierto desprecio. Yo a él lo vi, decían ellos. Me imagino que ellos comenzaban a decir, ¿verdad? Yo ya vi a Jesús como carpintero. ¿Qué es lo que están diciendo aquí, verdad? Lo despreciaban, hermanos. Y así ocurre en las personas. La familiaridad, dice, en los días de la juventud engendra cierto desprecio. Y el progreso o el éxito posterior de alguien que tuvo un origen, se tradujo como oscuro, pero en inglés es obscured, creo yo que es la palabra, porque yo en español lo tengo, ¿verdad? Pero casi siempre está hablando de un principio de la nada, de comenzar desde lo más bajo, ¿verdad? Cuando una persona tiene un origen así, dice él, el progreso, o el éxito de alguien que tuvo un origen así, ¿verdad?, de la nada, lleva casi inevitablemente a la envidia. O sea, las personas, en vez de gozarse, ¿verdad?, que Dios lo está levantando, casi siempre lo que van a hacer es comenzar a tener envidia. Esto ocurre, ¿verdad?, lastimosamente. Hermanos, nosotros como cristianos queremos que Dios levante a los jóvenes, pero a veces Dios comienza a levantar a un joven en la iglesia y le comienzan a tener envidia. Le comienzan a hacer maldades. Le comienzan a meter zancadillas. Pero sabe, hermanos, no creo que sean los cristianos, porque los cristianos, dice la Escritura, sabemos que han pasado de muerte a vida en que aman a los hermanos. Tienen que ser los lobos dentro de la iglesia que comienzan a hacer eso, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay lobos, ¿verdad, hermanos? Eso espero. Pero qué triste, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí Matthew Henry, lo que está diciendo aquí Jesús. De que en lugar de dar gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios había levantado un profeta entre ellos, de ver lo que Dios estaba haciendo en esa vida, se ponían a tenerle envidia o a maltratarlo o a matarlo. Y eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, mire la vida del apóstol Pablo. Pablo caminó entre esos judíos persiguiendo a los cristianos, haciendo todas esas maldades. ¿Dónde tuvo más éxito Pablo en su ministerio? No entre los que lo vieron, entre los que no lo vieron. Allá entre los gentiles tuvo el más éxito en su ministerio. Qué tremendo, ¿verdad? John MacArthur en su Biblia de estudio lo dice de esta manera. Me gusta lo que él dice acá. Dice él que hay un dicho moderno, dice él. En inglés, ¿verdad? En español quizás no existe este dicho. Pero dice así: la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad engendra desprecio. Ellos conocían demasiado bien a Jesús como niño, dice él. Lo habían visto como un niño. Lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La familiaridad, dice el otro, Matthew Henry, en los días de la juventud engendra cierto desprecio. Y acá dice él, la familiaridad engendra desprecio también. Dos hombres diferentes, hermanos, que ni no se conocieron, ¿verdad? Tal vez MacArthur sí leyó a Matthew Henry, ¿verdad? Porque ¿quién no ha leído los comentarios de Matthew Henry? Pero dice él, ellos conocían demasiado bien a Jesús, como niño, como joven, como adulto, de su propio pueblo. Por eso concluyeron, en él no hay nada especial. Y luego, hermanos, comenzaba yo a pensar en algo muy importante, de algo que aprendí en un libro que se llama Un llamado peligroso. En inglés se llama así, A Dangerous Calling. Y ese libro, hermanos, lo leí hace muchos años antes de comenzar la iglesia aquí, ¿verdad? Y yo siento que lo tengo que volver a leer. Y prácticamente, hermanos, él decía que el peligro más grande que un cristiano puede tener es perder su asombro de Dios. Y esto es muy importante.
¿Por qué, hermanos? Porque la familiaridad a veces hace que las personas menosprecien la palabra de Dios o menosprecien congregarse. Hermanos, yo vi un video en cierta ocasión, se lo mandé a Daniel, no me recuerdo quién más se lo mandé aquí en la iglesia, de una caja de Biblias que se lleva a creyentes en China. Hermanos, se lleva la gran caja, creo que el hermano Marvin no vio, ¿verdad? Se lleva la caja de la Biblia y los cristianos, hermanos, comienzan rápido corriendo a agarrarlas. Porque solo tenían una Biblia y todos predicaban de esa Biblia y nadie podía tener Biblias en sus casas, ¿verdad? Usted ha escuchado muchos testimonios así. Ellos corrían, hermanos, la agarraban, hermanos, cada uno su Biblia, hasta lloraban dando gracias a Dios que por fin iban a poder tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca la habían tenido. Pero de igual manera, aquí cristianos, ¿verdad? Ahí podemos añadir esa frase, ¿verdad? La familiaridad produce a veces desprecio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cristianos, hermanos, que tenemos más de una Biblia en nuestras casas y no la leemos de esta manera. Me encanta lo que Tony Merida dijo en cierta ocasión. Y por eso es que a mí, yo no hace mucho lo escuchaba, pero cuando lo comencé a escuchar, hermanos, me gustó tanto que casi todas las semanas escucho la predicación de su iglesia. Y cuando él no predica en su iglesia, no escucho esa prédica. Porque dio un taller, hermanos, cuando fui a Boston el año pasado, hermanos, yo lo había escuchado una vez antes, pero nos dio un taller, y nos dio la enseñanza que él nos dio en ese taller, solo a futuros plantadores o a personas que habíamos plantado iglesias, era prediquen a Cristo en las Escrituras. Y él dijo ciertas frases, y él dice, lee la Biblia para tener un encuentro con Jesús. Hermanos, ¿cómo criticaron al presidente de Ucrania? Porque fue a la Casa Blanca, hermanos, con la ropa así nomás, ¿verdad? No llevó saco, no llevó nada, fue como que iba a su casa. Y lo criticaron y que iba ahí. Yo no quiero entrar en eso, hermanos. Al final solo un hombre fue a ver. Pero hermanos, leemos la Biblia como que nos vamos a encontrar con el Dios vivo. ¿Cómo es la manera como nos acercamos a la palabra de Dios? Porque Él dijo, hermanos, lee la Biblia para encontrarte con Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Juan 5? Escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas dan, ¿qué? Testimonio de mí. La Biblia habla de Jesús, ¿verdad? Testifica de Jesús. Es la palabra de Jesús. Hermanos, y Él dijo después, debemos leer las Escrituras con un corazón que adora a Cristo. O sea, leo la Biblia con un corazón que adora a Cristo. Leo la Biblia con para encontrarme con Jesús. Porque sabe, Paul David Tripp en este libro, Dangerous Calling, dice que él estaba tan mal en su vida espiritual, mal con su esposa. Dice que peleaban todo el tiempo. Usted se acuerda que yo le conté esa historia, ¿verdad? De que él le dijo peleando un día con su esposa, el 99% de mujeres cristianas quisieran estar casadas con un hombre como yo. Claro, como él era el pastor y escuchaba todos los pleitos, ¿verdad? Claro, él se sentía mejor que el resto. El 99%. Y la esposa le contesta, pues yo soy ese 1% que no quisiera estar casada con un hombre como tú. Y él dice, hermanos, de que lo que me impacta a mí de esto es que él dice esto, escuche. Peleaba con su esposa, peleaba con sus diáconos. Dice que un diácono una vez le dijo, pastor, le voy a decir la verdad y disculpe, usted es una persona insoportable. Nadie lo aguantaba. Y él dice que su corazón estaba tan insatisfecho. Y él dice que hubo una vez que él preparó un estudio bíblico, una predicación. Y él dice que era de la justificación por la fe. Y él fue al seminario y estudió griego. Yo no sé griego, ¿verdad, hermano? Yo tengo que depender de comentarios exegéticos, tengo que comprar yo. Pero él sabía el griego y él hace la exégesis y él hace todo y prepara la justificación por la fe, dice. Y preparó todo sin orar, ¿verdad? Solo simplemente, y dice él, cuando terminé, me puse a pensar, ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Hice simplemente un ejercicio académico, dice él. Porque nunca lo que yo estaba preparando me llevó a la adoración. O sea, la justificación por la fe debe de producir en nosotros asombro, ¿verdad? Gratitud. Que Cristo tomara su lugar por mí. Hermanos, mientras uno está orando, porque a mí me gusta orar, ¿verdad? Estudiar el pasaje, hermanos, ¿verdad? Tratar de ver las palabras, pero hermanos, mi corazón está teniendo comunión con Dios, ¿verdad? O adorando a Dios. A veces, yo soy bien sincero en eso, me gusta más el
lo que hago a solas que estar aquí. Siento más bendición cuando estoy a solas estudiando que cuando lo vengo a predicar aquí, hermanos. Pero qué horrible de que él dice, hice todo eso y mi corazón se quedó sin adorar a Dios. Fue un simple ejercicio académico. Hermanos, qué horrible es leer la Biblia y quedarme yo sin adoración. ¿Y sabe qué pensaba yo, hermanos? Qué horrible es venir a congregarme y no haber tenido un encuentro con Dios. Salir de aquí sin tener un encuentro con Dios. Cuando Hebreos 2:12, creo que ese es, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y la palabra te alabaré en la Biblia de las Américas se traduce te cantaré himnos. O sea, cuando nos congregamos, hermanos, Jesús promete su presencia especial ahí. En el Salmo 22 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel. Y la misma promesa se cumple en la iglesia. Y el Salmo 22 fue escrito, hermanos, como el Salmo de los sufrimientos de Jesús en la cruz. En medio de los sufrimientos de Jesús en la cruz, Él miraba una iglesia que al congregarse iba a adorar. Pero cuántas veces, hermanos, están aún los músicos en la iglesia cantando y tocando la música de una manera carnal, no en adoración. ¿Cuántas veces el que canta, hermanos, está, y yo sé que cuesta, ¿verdad? Uno está pendiente de aquí, de allá, pero hermanos, eso es cierto, ¿verdad? Yo sé que uno está dirigiendo, quiere estar en nota, pero no debemos de olvidarnos que cuando estamos cantando, estamos dirigiendo al pueblo en adoración a Dios. Pero si ni el que canta está adorando, ¿verdad, hermanos? Si ni los que están dirigiendo están adorando mientras están tocando ese instrumento. Si venimos aquí a cantar, hermanos, y solo estamos cantando como el que canta allá afuera y no estamos teniendo un encuentro con Dios. Por eso es, hermanos, que se ha perdido el asombro de Dios, ¿verdad? En las alabanzas, el congregarme. Por eso es que ahí después congregarse se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque no es, yo sé que esto es chistoso y siempre se ha dicho aquí, ¿verdad? El enamorado, hermanos, ¿verdad? Quiere, hermanos, ir a visitar a la novia, ¿verdad? Y va a la casa de los padres y aunque el suegro esté ahí presente, ahí está. ¿Verdad? Aunque el suegro lo esté mirando así, hermanos, ahí está, ¿verdad? Hermanos, si puede poner nuestra hermana Efesios 4:20, porque esto de verdad me impactaba a mí. Yo esto lo he dicho en varias ocasiones, pero dice, pero ustedes no han aprendido de Cristo de esta manera. Recuerde, Jesús nunca fue físicamente a enseñar en Éfeso. Pero cuando escucharon la predicación de la palabra, la voz de quienes estaban escuchando de Jesús, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. O sea, hermanos, venimos a la iglesia, por eso, hermanos, la famosa frase, ¿verdad? En la iglesia hay dos predicadores siempre. El predicador está predicando, pero el Espíritu Santo está predicando al corazón, ¿verdad? Pero hay gente que viene y solo escucha al predicador. Y es cierto. Hermanos, qué horrible es que hayan personas que vengan aquí y solo me han escuchado a mí todo el rato hablar, ¿verdad? Eso no sirve de nada. Hermanos, lo importante es escuchar a Dios. Que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Hermanos, que la palabra de Dios nos esté hablando a nosotros. ¿Sabe, hermanos? La palabra asombro por Dios, ¿verdad? En inglés se hacían muchos libros de awe of God, ¿verdad? Esa palabra awe a mí me gusta mucho. Así que me puse a buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Y yo, hermanos, en inglés, ¿verdad? Busqué la definición, dice respeto lleno de reverencia, con temor y asombro. Oigan, hermanos, un respeto lleno de reverencia, con temor y asombro. Si vivimos en el asombro de Dios, hermanos, vamos a tener temor para pecar. Vamos a temblar para pecar. Si vivimos en la unción de Dios, hermanos, vamos a tener temor de mirar algo sucio. Si vivimos en la unción, en el amor, en el asombro de Dios, vamos a querer leer la palabra de Dios. Vamos a querer orar. Hermanos, cuando se levanta en la mañana, ¿verdad? Y quizás se levantó más temprano de lo normal, siente un gran deseo por doblar sus rodillas y postrarse delante de Dios. Porque, hermanos, y por ejemplo, estaba buscando yo en qué frases, en qué oraciones se usa esta palabra asombro. Y decía así, oh, ¿verdad?
El asombro cuando uno, por ejemplo, está delante del gran mar, o que está viendo las grandes montañas, o el que fue al Grand Canyon, ¿verdad, Daniel? Y puede ver la naturaleza y la grandeza y uno sentirse asombrado. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo estaba allá en la playa, ¿verdad? En un resort enfrente del mar, ¿verdad? Y me ponía a pensar, ¿qué? Porque ahí trabaja un muchacho que yo evangelicé, que aceptó a Cristo y que lo llevé a bautizarse, por cierto. Entonces, vean, Daniel y nos fue a hablar en la piscina. Cuando nosotros estábamos en la piscina, y yo me puse a pensar, qué bonito este muchacho venir acá y ver este precioso mar todos los días. Pero quizás para él no lo siente tan bonito ya. Yo lo siento bonito porque voy de este gran friazo allá. Porque aquí el mar es feo y horrible en Ocean City, ¿verdad? De frío. Por eso no me gusta ir. Pero él, como todos los días lo ve, quizás ya no aprecia la belleza del mar. El mar siempre está ahí. Pero él ya no aprecia quizás la belleza del mar porque todos los días lo ve. No digo que él lo haya hecho, pero eso ocurre. Quizás usted, hermanos, cuando comenzó a hablar con su esposa decía qué linda es. Y hoy, hermanos, ya ni la ve, se levanta si le habla, quiere, si no. Cuando antes le saltaba el corazón cuando la miraba, hoy quizás no quiere ni verla. ¿Qué pasó? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder su asombro por Dios. Porque la belleza de Dios, hermanos, y yo quiero que ponga nuestra hermana Efesios 3, ¿cuál era? 7 y 8. ¿Sabe, hermanos? Hace un tiempo atrás yo estaba orando este pasaje bíblico y a mí me encanta este pasaje bíblico. Pablo dice así: es de este evangelio que fui hecho ministro conforme a la gracia, al don de gracia. Dios me ha dado este regalo por gracia. No lo merezco, ¿verdad? Que se me ha concedido según la eficacia de su poder, a mí que soy el menos, el más pequeño, ¿verdad? Yo soy el número 1, pero de los pecadores, dice él. Pero en cuanto a los santos, soy el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia, y mire lo que dice, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de ¿quién? De Cristo. Hermanos, la belleza de Cristo, la grandeza de Cristo, hermanos, Él es tan maravilloso que nunca vamos a dejar de asombrarnos de Él. ¿Cuál es el problema? No en Él, sino en que nosotros hemos desviado la mirada de Él. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Y yo lo he visto 1000 veces. Comienza una persona en la iglesia, comienza, ¿verdad? Bien, y luego el diablo ya rápido, hermanos, comienza a poner tentaciones con un trabajo, con una cosa aquí, con una mujer, para desviar la persona, y luego el corazón de esa persona se comienza a endurecer. John Piper, ¿verdad? Ask Pastor John. Me recuerdo la vez que una joven preguntó, ¿qué puedo hacer? Mi corazón está tan lejos de Dios, tan endurecido. Y ella contó, anónimamente: yo iba a la iglesia, amaba a Dios, cantaba, sentía la presencia de Dios, me gozaba en las predicaciones, pero conocí a un muchacho en la escuela que decía que era cristiano, comencé a andar con él, comenzó a tocarme, caí en fornicación y comencé a vivir con él en fornicación y siempre iba a la iglesia. Cada vez mi corazón se iba endureciendo más, ya no tenía deseo de cantar, ya no tenía deseo de alabar, comencé a dejar de congregarme y dejé a Dios por él, luego él me dejó por otra, luego regresé a la iglesia y quiero recuperar mi gozo, pero mi corazón está duro, frío, endurecido. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere endurecer el corazón. Mira lo que Pablo dice aquí: se me ha dado esta gracia, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, mientras él miraba a Cristo maravilloso, glorioso, y le encantaba anunciar sus grandezas, habían algunas personas que quizás ya ni querían hablar de Cristo, hermanos, porque eso es lo que busca el diablo. Así que, hermanos, no hay profeta sin honra ni en su propia tierra. No dejemos que la familiaridad nos robe ese asombro, ¿verdad? No. Acerquémonos más a Jesús. Miremos más a Jesús. Porque al mirarlo a Él, al leer la Biblia, ¿sabe, hermanos? Alguien que me diga, yo me aburrí de leer la Biblia, yo le digo que es un mentiroso, porque yo la he leído casi todos los días de mi vida y cada vez me lamento de no haberla leído más. Así que esa es mentira. El que diga que se aburre por leer la Biblia es porque no tiene el Espíritu Santo, hermanos. No hay otra. Dice el versículo 5.
y no pudo hacer ahí, ¿qué dice, hermanos? Ningún milagro. Ahora, perdón, se me olvidó. Puedes poner Efesios 3:17. Hermanos, aunque ha sido esto un poquito más largo, pero yo creo que es necesario hacer esto, ¿verdad? Dice de manera, mire lo que él está orando aquí, de manera que Cristo, antes que leamos el 5, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego, es lo que él está orando, ¿verdad? Que Cristo habite en el corazón para que arraigados y cimentados en amor, que estemos firmes en amor, ¿verdad? Sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. ¿De qué está hablando? Del amor de Cristo. Hermanos, imagínense que él oraba todos los días, que ellos conocieran más de la grandeza del amor de Cristo. ¿Y cómo se conoce la grandeza del amor de Cristo, hermanos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de experimentar la presencia de Dios, por medio de la providencia de Dios en nuestras vidas. Dice conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la medida de la plenitud de Dios. O sea, ¿cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo, hermanos? Lleno de toda la plenitud de Dios. Conociendo cada vez más el amor de Cristo. Porque si me aman van a guardar mi palabra, van a guardar mis mandamientos. Dice él tan claro. Que me ama, guarda mi palabra. Hasta ahí, hermana, vamos a llegar en esta ocasión, pero vamos al versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Habían más, pero pocos de los que estaban ahí, poniendo sobre ellos las manos. Hermanos, ellos se perdieron la bendición, ¿verdad? Ellos se perdieron, hermanos, todo lo que Jesús podría haber hecho ahí, por su incredulidad, por su pecado. Mucha de esa gente Jesús la conocía de mucho tiempo. Él sabía todos los problemas que habían ahí. Hermanos, pero ellos se perdieron la gran bendición. Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Él recompensa al que le busca con fe. Pero ellos no buscaron con fe. Mire lo que dice el versículo 6. Y se asombraba de la incredulidad de ellos. Por su incredulidad se perdieron la bendición, hermanos, de ser bendecidos por Dios. Y qué horrible es, hermanos, de que alguien diga ser cristiano y no experimente nada sobrenatural en su vida. Hermanos, no experimente el poder de Dios en su vida. No experimente el gozo que viene de la salvación, de tener una comunión correcta con Dios. No experimente, hermanos, el poder de Dios para servir. No experimente, hermanos, la iluminación del Espíritu Santo para leer la Biblia. No experimente, hermanos, la provisión de Dios. Quizás solo el castigo, porque Dios sabe que su corazón está lleno de avaricia. No experimente la sanidad de Dios, porque Dios no quiere castigar por causa de su dureza. Ellos se perdieron la oportunidad de ser sanados por su corazón tan incrédulo, tan frío. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿A usted le ha pasado quizás que habla con una persona, que usted conoce personas que cuando hablan, solo hablan de cosas del mundo, ¿verdad? De sus casas, de sus propiedades, de carros, de deportes, de esto y de aquello. Nunca hablan de algo que Dios hace en sus vidas. Y a veces uno habla con otras personas. Stephanie sabe de que de vez en cuando me encuentro a un muchacho que se llama Justin McCrimmon. Él venía antes aquí a North Glen, tiene 5 hijos, ¿verdad? El único que tenía el montón de niños aquí, quizás usted lo vio. Y hermanos, hace una semana me lo encontré a él, ¿verdad? Que andaba con sus hijos, hermanos. Yo llevé a los niños a jugar y él estaba ahí. Y siempre que hablo con él, hermanos, yo me siento tan bendecido después, porque él siempre está hablando de lo que Dios hace en su vida. Hermanos, hay personas que siempre están hablando de cosas que Dios está haciendo en sus vidas. Que Dios hizo esto, Dios abrió esta oportunidad, Dios hizo aquello, Dios esto, Dios está trabajando en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen fe. Pero hay unos que solo hablan de cosas del mundo y nunca de nada que Dios hace en sus vidas, porque no tienen fe. Y quisiera concluir con Mateo 8, versículo 8 al 10. Y sabe, hermanos, aquí dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Pero acá dice, hermanos, ¿se recuerda aquel centurión romano
que Jesús iba a ir a orar por su siervo, pero él le dice, Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo, porque él sabía lo que él era, que él era pagano, ¿verdad? Él se siente indigno. Y él dice, solamente di la palabra y mi criado quedará sanado. Él creía tanto en Jesús. Esa es fe, ¿verdad? Confianza en la palabra de Dios. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con mis soldados y mis órdenes, ¿verdad? Le digo a este, ve y va. Y dice, le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Hablando de la autoridad que tenía Jesús. Él sabía, Jesús solo di esto y va a pasar. Él tenía tal confianza. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que lo seguían, en verdad, van maravillado el Señor. Les digo que en Israel no ha hallado a nadie con una fe tan grande. Hermanos, dice eso Jesús de nosotros. La fe de fulano de tal. La fe del hermano tal. ¿O será de que el Señor todo el tiempo nos está viendo, hermanos, como gente que todo el tiempo está solo duda y duda y duda y duda y desconfianza? Porque a veces decimos, ¿verdad? La fornicación es pecado, aquello es pecado, el adulterio es pecado, pero la incredulidad es pecado también. Y lleva al infierno, dice la Escritura. Así que debemos de confiar en Dios, creer en Él. Mire lo que dice Mateo 15:28. Entonces Jesús le dijo a la mujer cananea, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Hermano, grande es su fe. ¿Y sabe qué interesante? Los de Nazaret no creyeron, los de su propia tierra, pero esta mujer cananea sí creyó. Y el centurión romano sí creyó. Y aquellos de afuera se llevaron la bendición que primero iba a ser para los hijos de Israel. Y ellos se la perdieron, hermanos. No sea que nosotros que estamos dentro de la iglesia nos estemos perdiendo la bendición de Dios. No sea que la familiaridad nos lleve al desprecio. No sea, hermanos, que perdamos el asombro de Dios, ¿verdad? Ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra.